cualquiera que matare será culpado de juicio. Pues bien, el Antiguo Testamento prohíbe quitar la vida a otra persona. En el Antiguo Testamento Dios revela su voluntad. Está prohibido que tú le quites violentamente la vida a otro ser humano. Y si lo haces, diría un rabino, eres culpado de juicio. Vas a ir a juicio. Pero vean lo que Jesús nos va a decir. Pero yo os digo, versículo 22, que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús está llevando la interpretación de la Biblia a un punto muy interesante. Jesús dice que si yo me enojo con mi hermano, que si yo le digo necio o le digo cabeza hueca, que es la interpretación de la palabra fatuo, que podrían ser unas ofensas menores, porque la palabra fatuo era una ofensa menor para una persona, dice la Biblia, ya estás expuesto ante el concilio, podrías ser llevado a juicio y estarías aún expuesto al infierno de fuego. Hay muchas cosas que explicar aquí, y lo primero que hay que explicar es cómo entendían los fariseos la interpretación de la Biblia. Aquí nos vamos a detener un poco, porque de esto va a depender la interpretación del resto de este capítulo 5. Para los fariseos, la ley de Dios era como límite máximo hasta donde podía yo llegar. Si pudiéramos dibujarlo mentalmente, podríamos imaginarnos la ley como una cerca que divide un campo, un terreno. Los terrenos son marcados por una cerca. La cerca dice hasta dónde puedo llegar yo dentro de mi terreno. Los fariseos creían que las normas de la Biblia eran los límites máximos hasta donde podía llegar la palabra, el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, en este caso, los 10 mandamientos dice, no matarás. Así que un fariseo pensaba que mientras no le quitara la vida a otra persona, él estaba dentro de la ley. Si un fariseo mataba a una persona, entonces estaba fuera de la ley y era culpado del juicio. En la mentalidad de un fariseo se pensaba más o menos así. Yo puedo ofender a una persona, puedo golpear a una persona, puedo pelearme con ella, pegarle con un palo, dejarla mal herida, pero si sigue viva, aún estoy dentro de los límites de la ley. Esa es la razón por la cual, cuando Jesús hablaba de pecado, hablaba de arrepentimiento, los fariseos no se sentían aludidos por nada de eso. Ellos se creían merecedores del cielo, por así decirlo. Un fariseo promedio consideraba que ellos eran dignos de todo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque desde su mentalidad ellos estaban cumpliendo, ellos estaban dentro de los límites, odiaban, ofendían, lastimaban, pero como no mataban a nadie, entonces ellos estaban dentro de la ley. Y Jesús dice que ellos están mal, porque ellos están viendo la ley como un límite, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios era evitar la violencia dentro del pueblo de Dios. Dentro de la comunidad de Dios no debe de haber violencia. La violencia que me lleva incluso a matar a mi hermano es mala, pero no quiere decir que mientras no lo mate estoy bien. El solo hecho de ofender a mi hermano, el solo hecho de hacer algo que lo lastime o que lo ofenda, me hace estar fuera del plan de Dios. Lo que Dios quiere es que yo ame a mi hermano. Lo que Dios quiere es que nosotros saquemos de nuestro corazón todo tipo de odio, todo tipo de venganza, todo tipo de maldad. Porque si la anidamos en nuestro corazón, entonces estamos negando la eficacia del mensaje de Dios en nuestras vidas. Dicho de otras maneras, conforme usted y yo profundicemos en el estudio de la Biblia, el amor de Dios va a ir naciendo en nuestro corazón y va a ir llenando nuestro corazón de tal manera que todo odio, todo deseo de venganza, toda amargura, todos esos sentimientos negativos y feos van a tener que ser eliminados de nuestro corazón y voy a empezar a relacionarme correctamente con mi hermano.
Y cabe decir que hermano es una referencia para todas personas, para mi prójimo, porque algunos tal vez ya estarán pensando, bueno, mi hermano es alguien que piensa exactamente igual a mí, o que pertenece a la misma religión que yo, o que es un miembro de mi familia. Pero cuando Jesús habla de mi hermano, está hablando de todo ser humano. Cada uno de nosotros somos llamados a una convivencia pacífica. Recuerden que una de las bienaventuranzas dice que somos bienaventurados porque somos pacificadores. Así que nosotros debemos erradicar de nuestro corazón cualquier tipo de venganza. Vean ustedes, repasando el versículo 22, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio es una palabra no muy fuerte, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo significa cabeza hueca, y aquí dice que si yo ofendo a mi hermano, sería merecedor del infierno. Ahora, ¿quién no ha ofendido levemente a su hermano? ¿Quién no le ha dicho necio a otra persona? ¿Quién no se ha enojado contra su prójimo? Todos nosotros lo hemos hecho. Por lo tanto, todos nosotros seríamos merecedores del infierno. Ninguno de nosotros tendríamos la posibilidad de entrar en una comunión correcta con Dios porque hemos atentado contra la vida de nuestro hermano. Porque Dios cataloga la ofensa al hermano al mismo nivel que el asesinato. Con esto Jesús quiere decir que todos nosotros necesitamos de la gracia y del perdón de Dios. Porque cuando nosotros hemos guardado en nuestro corazón resentimiento hacia otra persona, estamos guardando un sentimiento negativo que puede impedirnos la sana convivencia con los demás. Dios quiere sacar eso de nuestro corazón, porque si tú has tenido rencor hacia una persona, sabes que esa es una pesada carga que llevas en el corazón. Hay gente que no puede experimentar paz, que no puede experimentar alegría por tanto rencor que guarda en su corazón. El rencor que un día comenzó como una pequeña piedrita en el corazón se ha convertido en un costal lleno de piedras, casi imposible de cargar. Jesús quiere liberarnos de eso. Cuando se habla aquí del infierno de fuego, es muy interesante el término que se está utilizando. Se utiliza la palabra Gehenna. Y vale la pena hacer una pequeña explicación aquí, ya que estamos en este tema. Gehenna es una palabra griega que define el basurero de Jerusalén. Fuera de la ciudad de Jerusalén había un lugar, un valle, que era más bien una hondonada. Dentro del camino había una especie de barranca, y abajo en esa barranca había un valle. En ese valle, muchos siglos atrás, se practicaban cultos idolátricos. Así que fue considerado un campo inmundo, porque antes la gente adoraba ídolos en ese lugar y se hacían sacrificios humanos, por cierto, por eso se consideraba un lugar inmundo. Con el pasar de los siglos, la gente empezó a depositar su basura en ese lugar. Era el basurero de la ciudad. El basurero de la ciudad estaba ahí, en ese valle, en el Gehenna. Como había mucha basura, se arrojaban ahí también cadáveres de animales y cadáveres de personas que nadie reclamaba. Debido a la acción del sol, constantemente se producían incendios en ese basurero. Así que el Gehenna era símbolo de basura, era símbolo de muerte, era símbolo de fuego, era símbolo de algo inmundo. Jesús utilizó este concepto para hablar acerca del infierno. Pero el infierno es un concepto que viene de más atrás. En el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, se habla del Seol. El Seol en el Antiguo Testamento es un pozo profundo, muy profundo, un abismo oscuro a donde iban a dar los muertos. No quiere decir que literalmente así sea, son expresiones figurativas que se utilizan en la Biblia para describir algo que está fuera de nuestra realidad. En el Antiguo Testamento se creía que cuando una persona moría, se iba a lo profundo de ese abismo y que en ese abismo no tenía la capacidad de relacionarse con Dios. Job le dice a Dios que si él muriera, en el Seol no le va a poder adorar. Así que los judíos tenían la idea de que una persona al morir tenía que pasar a otro lugar diferente porque en el Seol ya no iba a poder tener comunión con Dios.
El Seol es un lugar oscuro, incómodo, donde la gente está medio dormida